Bienvenidos a esto que es Generación Política, una puesta en escena más sobre lo que es la independencia de todos argentinos. Antes de nada, quiero empezar a pedirle disculpas a mi querido Juan Manuel Frangoli. Sí, me siento como el rey de España y usted vendría a ser Mauricio Macri. Obvio que sí, no esperen nada menos de mí. ¿Se imagina la angustia de la compañera Evita Eva Duarte de Perón cuando le dio derecho a sus descamisados? Pero ¿sabe qué se me ocurre? Que este año, no como Mauricio Macri le dijo al rey de España, perdone, qué sé yo, nunca más lo volveremos a hacer, la invitemos a Patricia Lagarde. ¿Qué opina? No, a Cristalina Georgieva sería hoy. Bueno, pero en ese momento cuando firmamos era ella. Y le decimos, usted no sabe lo felices que estamos al volver a ser dependientes del Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe la angustia que tuvo Néstor Kirchner cuando los corrió, le pagó los centavos que debía y los corrió del Ministerio de Economía? Se arrepintió toda la vida. Bueno, todo esto en el Día de la Independencia de nuestro país. Vamos a hacer un programa especial para todos ustedes en el cual vamos a tener muchísimos invitados y muchísimos análisis políticos. Tenemos mucho material hoy. Vamos a hablar un poco de política local con un politólogo y analista político, consultor, el licenciado Patricio Adorno. Es cierto, nos va a contar Patricio los entretenoles y lo que se puede esperar y lo que se está viendo en la política provincial. También va a estar con nosotros la compañera Verónica Vera, que nos va a contar cómo estuvo armado el programa nacional para combatir un poquito el embarazo adolescente no deseado. Bien, y vamos a hablar un poco de política regional también. Se viene diciendo mucho de cómo la Argentina sufre los coletazos a nivel nacional. Bueno, la mirada fundamentalmente regional de la Argentina que se viene de la mano de Luis Cristiano Naclerio Torres, es analista político internacional y docente en Tucumán, aunque es brasilero, ya es un tucumano más. Es cierto, Borja Michel se nos va a estar contando si es verdad que hay una confabulación judicial, mediática y política para impedir que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidente del 2023, si llegase a ser candidata, ¿no? ¿La salida de la Argentina es política o no? Lo charlamos en un ratito de Generación Política, pero antes, mira este video. A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey, Fernando VII, ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el Acta de Independencia. Los días del dominio y opresión habían terminado. Una nueva nación comenzaba a tomar forma y empezaba a vivir su primer día como país independiente. Una independencia que reafirmamos todos los días cuando afianzamos nuestra identidad nacional, protegemos nuestros recursos naturales, defendemos nuestra soberanía y construimos un proyecto que nos incluya a todos, los que sin distinción de origen, credo y edad, elegimos llamarnos para siempre argentinos.
hoy en la Plaza Beirut con este proyecto de A la mano del vecino para acercar a los vecinos de Yarabuena, de San José. Hoy trajimos al alcance del vecino el stand de carnes populares. Conseguir carne de asado de primerísima calidad a 750 pesos. Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera. Es muy difícil. Lo que yo elegí es quienes quiero que me quieran. Y yo quiero que me quiera el pueblo, en definitiva, y los trabajadores, y los jóvenes. Seguimos en otro bloque de Generación Política en esta fecha tan especial para todos los argentinos y sobre todo los tucumanos que hoy somos capital del país. Juan Manuel Frangoli, nuevamente por acá. Un placer seguir al lado suyo. Un placer seguir primero. Ha sido una semana muy difícil después de la intempestiva renuncia de Martín Guzmán. Intempestiva por ser un poquito benevolente con lo. Sí, por no decir que fue un hijo de puta, como renunció, sobre todo porque, viste, Alberto Fernández dijo un viernes al mediodía, Culfas va a seguir. Sí. Y renunció Culfas. Epa, dijo, un jueves dijo, Martín Guzmán va a seguir. Y el sábado por Twitter renunció. Pero además, la paradoja, ¿no? La renuncia más larga de la historia son las renuncias de estos ministros. ¿Por qué no cómo renuncia? Dice, che, muchas gracias por el honor de haberme tenido el compañero de Generación Política, chao. Claro. No, la de Culfa fueron 14 páginas, la de Guzmán 7 hojas. Pero nosotros lo que nos llamaba la atención de Generación Política, que fue una renuncia política y no una renuncia institucional, porque lo correcto hubiera sido, mirá Juan, me voy a ir, fijemos quién viene, quién está. No, hago un aparato, hago una puesta en escena política el mismo día que hablaba la vicepresidenta. Misma hora, y no nos deja más que pensar que fue una puñalada certera en la confianza de Alberto Fernández. Además, porque el rebote para todos los argentinos y las argentinas ha sido tremendo esta semana. Venimos en un esquema económico, lo vamos a charlar mejor con Daniel Ortiz, pero para que ya tengas un pequeño adelanto. Hay un problema en las reservas del Banco Central. Sí. No hay dólares en el Banco Central. El gobierno anterior dejó que se fugaran todos los dólares, incluido lo que pidió prestado. No hay reservas. Se ha depreciado mucho el peso argentino. El dólar ilegal empieza a cobrar otra importancia porque, de alguna manera, después que Cristina lo advirtiera, lo que se hizo fue limitar las importaciones. Claro. El crecimiento de la industria que sigue, pero que se empieza a complicar por este mismo repliegue de las importaciones. El consumo que va cayendo por el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, porque la inflación está pisando un 70 y si seguimos así, podemos llegar a los 3 dígitos. Digo, empieza a complicarse todo, los vencimientos de la deuda en pesos que no hay posibilidad de reprogramar. Basta, Juan, basta. Todo esto en medio de una gran crisis económica, pero con una renuncia política. Sí, y todo lo que enumeraba Juan, a lo cual realmente nos asusta y nos tiene que preocupar también como argentinos, es saber cuál es la solución, cuál es el paso que podemos entregar para que de alguna manera u otra nosotros podamos tener un futuro mejor. Yo lo quiero invitar a usted que está del otro lado a que piense en el valor de la política, en las acciones tanto económicas, en lo educativo, en lo social, en lo que quiera, ¿no? Porque mucho se habla de la política desde una construcción de un discurso que la ataca constantemente. Pero usted imagínese una persona que piensa que vender órganos y vender los hijos es la solución para salir de pobre. Mientras otra persona piensa que generar más trabajo,
que redistribuir la riqueza es la solución para salir del lugar donde estamos, ¿no? Y ahí es cuando usted tiene que pensar qué tipo de política tiene uno y qué tipo de política tiene el otro. Por eso no hay que comernos el relato de que la política es el cuco que viene a dañarlo todo, sino que la política es la solución para que estemos un poquito mejor. Así como decías vos al principio, y me quiero hacer tuyas esas palabras, la renuncia de Martín Guzmán fue una renuncia política. Bueno, la forma de renegociar con el fondo en este momento va a tener que ser política, claro. La modificación de la política monetaria va a tener que ser política y el cuidar de la mesa de los argentinos es y debe ser una decisión política. Está claro que la solución no es solamente precios cuidados. Cuidar una canasta básica de alimentos de 100 productos no es la solución. Claro. La solución no es solamente aumentar la capacidad productiva de la Argentina o ese 30% de capacidad ociosa que sigue aumentando. La decisión está en que se recuperen los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y las posibilidades de que esos trabajadores y esas trabajadoras accedan nuevamente a bienes de consumo. La posibilidad está en volver a repartir como se repartió en la Argentina las ganancias. Digo, en el 2015 nosotros teníamos una participación de la clase trabajadora del 51% y el 49% era para el capital. Hoy se dio vuelta. Claro. Hoy el capital se lleva el 58% y los trabajadores el 42%. Digo, la posibilidad está hoy no solo en modificar la tasa de interés, porque además secarías la plaza si modificas la tasa de interés, porque los pesos se irían a timbiar al mercado financiero. Digo, está en coordinar una política monetaria en donde el Banco Central no puede ser ajeno. Y en ese marco, decíamos recién, hay que hablar políticamente con el Fondo Monetario Internacional. Porque acá sí creo que hay dos posibilidades. O vos definís tu política económica o vos tenés el plan del Fondo Monetario Internacional, que sabemos los argentinos y las argentinas que no es un plan pensado para el conjunto del pueblo argentino. Así que nosotros de Generación Política queremos dejarle este mensaje para que la piensen, ¿no? No le teman a las decisiones políticas, porque las decisiones políticas son las que van a hacernos salir del lugar donde estamos. Porque negociar con el fondo, tenemos que negociar, pero cómo se negocia, ahí está la cuestión. Seguimos en Generación Política en este 9 de julio, Día de la Patria, así que estamos en conmemoración a todo lo largo y a lo ancho del país y sobre todo en Tucumán, que se convierte en capital de la República. Y en esta oportunidad estamos acompañados por Verónica Vera, que es docente y especialista en la ESI y está trabajando con el Plan ENIA, el Plan Nacional. ¿Qué es el Plan ENIA? El Plan ENIA es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. ¿Y cómo se trabaja, cómo se aborda ese tema? Bueno, el Plan ENIA es un plan del Ministerio de Salud y del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se ejecuta bajo el ala de 3 ministerios, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, que hacen un abordaje interdisciplinario y territorial en 12 provincias argentinas, en las 12 provincias en las que se detectó mayor cantidad de índice de embarazo no intencional en la adolescencia. ¿Cuáles han sido los resultados que van viendo hasta ahora? Bueno, el plan comenzó en el 2017, se empezó a implementar en estas 12 provincias y los números que nosotros tenemos es que desde el 2017 se contabilizaban cerca de 80.000 embarazos no intencionales en adolescentes de 10 a 19 años. Y bueno, lo que nosotros venimos leyendo es que ese índice va bajando de acuerdo, digamos, a lo trabajado en estas provincias, en estas 12 provincias, se contrasta con las provincias en las que no, participan en el plan. Que no están en el plan exactamente. Y bueno, es, digamos, un trabajo muy duro, pero bueno, viene bajando de un 15% de nacidos vivos en el año 2013 a un 10% de nacidos vivos de madres adolescentes en el año 2018. Claro, es un cambio de régimen
recuerdo 2001, año 2000, se inauguraba, por ejemplo, acá en la maternidad provincial, el ala para adolescentes como un gran cambio. Ahora es ir al revés, ir al origen de las causas en sí. Sí, esto es una ola que viene hace 15 años con la implementación de la educación sexual integral en las escuelas y bueno, se viene, digamos, midiendo el impacto de la educación sexual integral y fuertemente se detecta ahí en los embarazos no intencionales de la adolescencia, en otros temas también, que también se vienen midiendo, por supuesto, como la detección de abuso, como la perspectiva de la violencia de género. La autopercepción de los... La autopercepción de las diversidades. Bueno, esos son temas que se vienen trabajando con la ESI y bueno, se va midiendo ese impacto. Ahora, también planteaste que son 3 ministerios los que participan, o sea, es un modo interdisciplinario del abordaje que se realiza. Sí, sí, el abordaje es interseccional y territorial, como te decía, donde está, por ejemplo, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, la CENAF, bueno, el Ministerio de Educación con la Secretaría de ESI y, digamos, después el Ministerio de Salud con asesorías de salud de adolescentes y asesoría de salud sexual en general y bueno, los asesores comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social. Los resultados son que van bajando los embarazos y que además se van reduciendo, se van detectando abusos en los menores. Es empoderarlos, básicamente. Sí, sí, o sea, se trabaja desde una fuerte perspectiva de género porque, por ejemplo, uno de los ejes principales de la educación sexual es el cuidado del cuerpo y de la salud. Es un contenido que siempre se dio en todas las escuelas secundarias, pero que ahora el abordaje, como tiene que ver con la perspectiva de género, ese dato, el producto de ese trabajo tan fuerte es, por ejemplo, la detección del abuso o de la violencia de género. Ahora, en todo este marco, con los resultados que están obteniendo, supongo que tienen un acompañamiento importante desde el gobierno. Bueno, en eso estamos. ¿Por qué? Estamos tratando, en este momento el plan a nivel nacional se encuentra haciendo una medida de fuerza porque, bueno, estamos tratando ahí de que nos escuchen, creemos que hay una especie de vaciamiento del plan, creemos que hay ahí no darle tanta importancia a algo que es fundamental para las adolescencias. Está demostrando resultados. Está demostrando resultados, pero aparte es fundamental para las adolescencias que tengan la educación sexual integral, digamos, presente. Y bueno, creemos que hay un vaciamiento, una precarización de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, estamos ahí en esa lucha. Bueno, entonces a quien corresponda, por favor, están viendo los resultados, estamos viendo avances, estamos viendo cómo se potencian los derechos de los jóvenes y de los adolescentes y acompañen a los docentes que ayudan en este crecimiento. Seguimos en Generación Política. Seguimos en esto que es Generación Política. Estamos en la TDA 21.1 todos los sábados al mediodía. Si no nos pillaste, lo agarraste a mitad del programa, tuviste algún inconveniente, está en nuestras redes sociales, nos buscas como Generación Política. Y si querés además, y esto no ha sido suficiente, el jueves desde las 4 de la tarde estamos en Radio Nacional Mercedes Sosa de 4 a 6 de la tarde todos los jueves. Pero hoy, y para ustedes, estamos con un analista político internacional, un amigo personal, debo decirlo, además es docente acá en Tucumán, en una universidad privada, en la Universidad de San Pablo T, pero sobre todo, además, es una persona de mucha experiencia en lo que América Latina refiere, que es por donde voy a terminar, voy adelantando. Estoy hablando de Luis Cristiano Anaclerio Torres, amigo personal, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Luis, es mucho lo que te quiero preguntar y es corto el tiempo y sé que además hoy tenés un día muy complicado, te agradezco que hayas venido. No, gracias. Primero preguntarte, ¿no? Un poco esta cosa de la teoría del caos, que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo al otro lado provoca un huracán, ¿no? Y lo que se viene diciendo de que uno de los grandes problemas de la Argentina tiene que ver con el contexto internacional, ¿no? Lo que ha sido la pandemia y hoy la guerra en Ucrania. ¿Cómo ves hoy a la Argentina posicionada en el mundo
además con los conflictos económicos internos que tiene, y qué incidencia ves que ese contexto internacional tenga en la dinámica diaria de los argentinos y las argentinas. Mira, es una temática compleja, ¿no? Pero a mí me parece que hay que mirarlo desde la perspectiva de cómo el escenario internacional influye en una serie de procesos políticos que están en curso, de contextos políticos en cada uno de los países. Pero particularmente yo me inclinaría para pensar un poco, no solamente en términos internacionales, en manera general, en el contexto regional, ¿no? Me parece que está sucediendo una serie de situaciones en nuestra región y me parece que el poder de tracción y de influencia, sin desconocer lo que implica el escenario internacional y los impactos que eso puede traer, pero me parece que el ámbito regional merecería una mayor atención por parte de los argentinos, de las argentinas, de la política argentina, ¿no? Me parece que ahí hay como más anclaje, ¿no? Para tratar de entender incluso situaciones que son bastante conexas o compartidas, ¿no? En muchos países de la región. Se hablaba en algún momento que había un ciclo terminado de los progresismos latinoamericanos, ¿no? Yendo al panorama regional. Hoy parece que se pone eso de vuelta en discusión y que no sé si podemos hablar de que hay una segunda oleada en ese contexto, y yendo a lo regional, tu opinión hoy de la Argentina en esas relaciones que hoy puede entablar con Chile, con una parada distinta políticamente, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha pasado en Perú, en Colombia, y quiero que después me contés de Brasil. Pero eso te lo dejo reservado porque quiero además tu opinión especialmente de Brasil. Bien, a mí me parece que volviendo un poco en el tema de lo regional, en los últimos tiempos los cambios que uno observa son muy alentadores en algunos sentidos, ¿no? Es aire fresco que trae para la región, es la perspectiva de cambios de la conducción política, de los proyectos, sobre todo del proyecto, la posibilidad de anclar en proyectos de carácter nacional, popular, pero un proyecto nacional no en el contexto de un nacionalismo xenófobo, un nacionalismo que se encierra en sí mismo. Me parece que la perspectiva para cada uno de los países de la región, y me parece que ahí los dilemas en particular, ¿no? tiene que ver cómo conciliar ese proyecto nacional, popular, con un proyecto regional. Me parece que la clave va por ahí, ¿no? Es decir, el nacionalismo no es el nacionalismo del siglo XIX, no es el nacionalismo siquiera del siglo XX, no es el nacionalismo que por ahí vemos brotar, ¿no? Que vemos surgir con una cierta xenofobia en Europa, ¿no? Es un nacionalismo que tiene que necesariamente pasar por el contexto regional. ¿Y te imaginas en ese marco, y te pregunto, ese viejo sueño de la América Latina, la América Morena, la patria grande, el UNASUR después, te imaginas que con esta nueva oleada de proyectos nacionales y populares se puede de alguna manera reeditar o volver a soñar un poco con eso, hasta con una moneda común? Yo creo que sí, yo creo que eso tiene que estar hasta como una perspectiva utópica, ¿no? Como algo a perseguir, algo a trabajar en ese sentido, ¿no? Un utopismo en el sentido de algo que no se puede realizar, ¿no? Pero como un proyecto un proyecto político. Y como un faro, una guía. Exactamente, que pueda congregar, ¿no? Diferentes contextos y situaciones en cada uno de los países de la región. Ahora, en ese contexto, Brasil, y ahora sí quiero entrar a Brasil, que además Brasil, ¿quién mejor que vos para hablarnos de Brasil? ¿Cómo ves este proceso electoral en Brasil que empieza ahora, siendo además en esta posibilidad el socio o el accionista más importante? Mira, yo creo que la situación en Brasil se lo puede mirar desde tres perspectivas. El escenario electoral, ¿no? En que lo que todo indica
hay una victoria, se dibuja una victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, pero y cómo Bolsonaro va a actuar a lo largo de todo ese proceso electoral, ¿no? Sobre todo teniendo en consideración que cada vez más lo ve como perdidas las elecciones. Entonces, y lo que va a buscar hacer es inclinar la cancha en el sentido de atentar en contra de la democracia en Brasil, las instituciones, el funcionamiento normal de un proceso electoral con todas las dificultades y situaciones específicas de Brasil. El contexto político en el país, ¿no? Porque lo que viene Lula es un proyecto totalmente distinto al proyecto bolsonarista, ¿no? Que se inaugura a partir de un golpe de Estado. Eso hay que remarcar, claro, porque Bolsonaro surge, bueno, gana las elecciones, pero un golpe institucional de Dilma. Después de un golpe institucional. Y el otro lado es el ámbito regional. Entonces, en ese sentido, la capacidad que Brasil pueda tener de, con un proyecto nacional, popular, regional, pueda afianzar o contribuir a esos cambios que en algunos casos ya hemos verificado, ¿no? Que están sucediendo, pero que para nada son cambios sencillos. La situación en Chile es compleja, es difícil. Perú, ni hablar. Perú, Colombia tampoco me parece que será una situación de las más tranquilas. Y entonces me parece que es sumamente importante contar con un liderazgo nacional, popular y regional en Brasil. Para cerrar, te quiero hacer una última pregunta. Nos ha llamado la atención, y lo hemos charlado en otros programas, cómo esta nueva forma de entender los proyectos nacionales y populares se ha hecho con algunas concesiones que quizás preocupan un poco, ¿no? En Chile, cómo se ha armado la cartera de economía, lo que ha hecho Castillo en Perú, las concesiones que parece que Petro ya tendría que ir haciendo para la gobernabilidad. Argentina, digamos, la misma Cristina Fernández de Kirchner empoderando a Alberto Fernández, que venía de un sector más conservador del peronismo. ¿Cómo ves en ese caso Brasil y cómo Lula ha ido armando, que también de alguna manera ha generado malestar puertas adentro del PT? Sí, mira, ahí yo creo que también hay que entender el contexto de cada país, ¿no? Es que en este sentido varía enormemente. No se puede desconocer que Lula es un moderado, ¿no? Y a todo indica, incluso por la situación política, el contexto social en Brasil, que no va a lanzar manos de iniciativas radicales. Sin embargo, por la propia experiencia que ha pasado, el tiempo en la cárcel, todo el contexto político amerita pensar un proyecto político que en el momento de ejecutarlo dé continuidad y dé voz a esas demandas. Porque lo que sucede, eso se ve en el caso de Chile, que gana las elecciones, llega al poder con un proyecto de transformación y queda truncado justamente por esas concesiones. Y a mí me parece que el caso, por ejemplo, se lo puede aprender mucho con la situación de Venezuela, claro, ¿no? Porque lo que sucedió es una estigmatización total y absoluta de Venezuela y no se observa en la situación política. Yo creo que hay muchas cosas que se puede entender, aprender y tratar de replicar en la medida de las situaciones, los contextos políticos de cada país a partir del proceso venezolano, ¿no? Entonces creo que va más o menos por ese carril, ¿no? Estoy hablando con Luis Cristiano Nacleiro Torres. Es un analista internacional muy interesante y quiero cerrar con esta pregunta para Generación Política. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, la mano negra del imperialismo, como se decía en ese momento, de ese feroz vecino del norte, evitaba que América Latina se empiece a pensar como América Latina. ¿Vos ves la posibilidad hoy de que alguno de los países de América Latina pueda encontrar la dicha y la felicidad de su pueblo sin un proyecto regional? Lo veo muy difícil, ¿no? Yo creo que... la salida es regional. La salida es regional.
pero la salida regional y está puesto ese desafío de cómo conciliar la construcción de esa perspectiva nacional desde cada contexto local. Entonces, eso es el gran desafío. Me parece que todavía no tenemos en claro, quizás en el ámbito académico, quizás en algunos sectores políticos, pero un proyecto consistente e incluso que se traduzca en un lenguaje que la gente pueda apropiarse, todavía está por elaborarse. Mucho por hacer para pensarnos como esa patria grande que soñaron Bolívar, San Martín, ¿por qué no Perón cuando decía América Latina ahora o nunca? Luis, muchas gracias por haber venido, la verdad que ha sido un placer tenerte. Seguimos en esto que es Generación Política en la TDA. Seguimos en esto que es Generación Política acá por el Palomar HD en el canal 21.1. Vamos a tener un posible ACB en vivo, así que no se vayan, quédense en este 9 de julio a compartir con nosotros esto que es Generación Política. Borja Michels, ¿cómo le va? Álvaro Trejo, fuera de peligro con el ACB, así que no se preocupen. Bueno, vamos a... Lo que sí, esperando el locro después del programa. Qué rico, ¿no? Sí, vamos a compartir ese locro que es popular, que es sin reyes. Sí, estos son festejos. En algún momento hubo un rey, ¿no? Que lo invitaron, le pidieron perdón, bueno, todas esas cositas. Desubicado como elefante en bazar, digamos. ¿Se acuerdan que apareció matando elefantes y todo el rey? Bueno, no importa. Borja Michels, ¿qué nos va a contar en el día de hoy acá a todos los que estamos viendo Generación Política? También que lo pueden ver por TV del Palomar o si no también por YouTube si se pierden algo. Perfecto. Vamos a arrancar con algo. A ver. Decían ustedes en la editorial, la respuesta es política. A la salida al conflicto económico, la respuesta debe ser política. Claro. Nosotros entendemos la política como el ejercicio de la vida cotidiana prácticamente. Tal cual, de poder conseguir cosas que se estarían necesitando para el bien común. Exactamente. Y nosotros vemos a nuestros eventuales competidores políticos o las que están como rivales políticos, no como enemigos. Claro, no, que es cosa muy diferente, ¿no? Ahora, cómo te trata la oposición y qué métodos utiliza la oposición son muy distintos. Utilizan un camino, utilizan un camino que es, por ejemplo, y no es novedoso en la Argentina, la proscripción política. ¿Cómo la proscripción política? Eso no sería de adversarios. El radicalismo no dijo nada de los 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón. Ah, en el 55, claro, cuando se prohíbe mencionar la palabra Perón, cantar la marcha peronista, mostrar imágenes de Eva. Y había un acompañamiento judicial de todo eso. ¿Cómo judicial? La justicia es independiente, Borja. Pero, la justicia no ejerce política. Pero accionaba judicialmente si vos mostrabas los símbolos peronistas. Ah, claro. O sea que avalaba... Bien, perfecto. Nada de eso ha cambiado. ¿Cómo que no ha cambiado, Borja? Han pasado muchísimos años. ¿Cómo que no ha cambiado? Sí ha cambiado todo. Mi querido Álvaro, si vos después de todos esos años, son más sutiles, pero si yo después de todos esos años acuso a una persona por un cargo, otro cargo, y le invento 30 causas judiciales, claro, ya el pensamiento es culpable. Y si yo uso el andamiaje mediático para ir limando la autoridad de ese personaje político, que, casualidad, siempre es del lado del peronismo. Siempre es Cristina, digo. Vamos a ponerle nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, pero también otro caso notable que es el de Milagro Sala. También. Que llegó a estar presa por una contravención policial. Después Mario Negri podrá explicar que después le tiraron medio código procesal encima, pero no pudieron explicar absolutamente nada. Claro. Y con Cristina está pasando lo mismo. El caso paradigmático, casos que ya cayeron, Dólar Futuro, UNITA, otros casos de Banco, encima casos que eran sensibles y que eran reparadores al estado de bienestar de algunas situaciones, eran atacados constantemente. Bueno, el caso que vamos a tocar es el caso de Vialidad. Vialidad, bien. El caso de Vialidad en el cual Iguacel, el ex interventor de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri, presenta una causa diciendo, bueno, esto acotando la investigación de los peritos. Claro, la investigación de la causa, acotándola a unas contrataciones, la que tenían que ver entre el gobierno nacional y Lázaro Báez, concretamente.
y hablando de una direccionalización y de sobrepago. Bien. Cuando Iguazú dice, sí, porque por ejemplo la ruta 40 tiene 500 kilómetros, la ruta 40 tiene 1400 kilómetros. Bien. Ya te muestra un desconocimiento. Claro, por lo menos eso. Y el armado, a claras luces, es meramente político, no es jurídico, no hay Bien. causa. Entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Qué dice la Corte? Claro que eso es lo importante. Que se tiene que seguir investigando ese tema y que tiene bien. que ir a O juicio. sea que la justicia hace caso, se hace cargo, Se hace hace eco. causa común sobre esa construcción política sobre una acusación. Claro, exactamente, sobre una Bien. acusación. Ya vimos que en este año fueron cayendo varias causas Sí, sí, judiciales, sí, sí. las cuales eran absurdas. Y eso, permítame que haga un paréntesis. Usted dice, vamos viendo, creo que somos muy pocos los argentinos que las vimos, ¿no? Bueno, además esa es otra. La acusación sale en tapa, la declaración de nulidad o de Indulgencia. Claro, o de De inocencia, en este inocencia, caso. muchas gracias, de inocencia, sale en la página 14. Al lado de Ferro empató con Claro, Jorge sí, Vidal. sí, Bueno, sí. sí, esa cosita. Claro, ¿no? en una noticia donde no tendría que estar. Entonces, ahí es donde vos tenés la contraposición de un grupo que acciona políticamente con la justicia y con los medios de comunicación. Claro. Te tratan como rival. Y no es de los cabellos que traigo esta información, porque Luis Ignacio Lula da Silva, con este mismo entendimiento judicial, Claro. estuvo 19 meses preso por endilgarle que tenía un departamento que no era de él. Que nunca había habitado, que estaba Claro. habitado por otras personas, pero lo que nosotros queremos rescatar es que estuvo preso y no pudo ser candidato a presidente. Exactamente. No es un dato menor a tener en cuenta, porque si hay un entorno político, mediático y judicial que arman un complot para que una persona no pueda ser elegida mediante la representación popular, está en los límites de la dictadura. Exactamente. Y además con un sistema, con un grupo de jueces, los supremos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya han marcado una postura política y sobre todo en la apertura de las clases ordinarias en la Universidad de Chile, cuando Rosenkrantz alegremente dijo, está mal que frente a cada derecho, ante cada necesidad, existe un derecho, Claro. rebatiendo los dichos de justamente la compañera Eva Perón. Bueno, ahí está. Así es como entienden, porque dice que los recursos no alcanzan. Los recursos están, lo que pasa es que los quieren apropiar algunos. Y como la única candidata viable desde el frente de todos, hoy por hoy, es Cristina, o por lo menos la principal electora, Que es la que les dice es las cosas que le estamos diciendo en Generación Política a este grupo económico, político, judicial y mediático. claro. Entonces, ya lo dijo Juan, se revirtieron las ganancias entre lo que son los capitales, entre lo que percibe la empresa y lo que perciben los trabajadores. Bueno, sin trabajadores no hay empresa, sin defender los derechos no hay cómo tampoco crezca la clase media. Por eso te digo que cuando la proscripción como método político aceptado, incluso verbalizado por la propia oposición, juega un papel preponderante para ir limando la capacidad de elección del grupo, del conjunto de los habitantes de la República Argentina. Así que nosotros cuando nos sorprende una noticia que empieza a tener tintes mediáticos y es avalado por la justicia, no podemos comernos la curva y pensar que la justicia es justa.
hoy en la Plaza Beirut con este proyecto de A la mano del vecino para acercar a los vecinos de Yarabuena, de San José. Hoy trajimos al alcance del vecino el stand de carnes populares. Se puede conseguir carne de asado de primerísima calidad a 750 pesos. Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera. Es muy difícil. Lo que yo elegí es quienes quiero que me quieran. Y yo quiero que me quiera el pueblo, en definitiva, y los trabajadores, y los jóvenes. Un bloque más en Generación Política. Estamos en HD El Palomar, en el 21.1 de la televisión digital abierta. Amigo de la casa, ya lo has visto con nosotros, lo has escuchado, si no en Radio Nacional Mercedes Sosa, estamos los jueves desde las 16 horas. Bueno, estoy con mi amigo Patricio Adorno, no solamente que es politólogo, sino que además es consultor político y analista. Un placer, Pato, ¿cómo estás? Un gusto verte. Bueno, tengo mucho para preguntarte, pero quiero arrancar de arriba hacia abajo. ¿Cuál es tu mirada del escenario nacional hoy, después de los cambios que se sucedieron en el gabinete? Bueno, creo que en términos generales estamos asistiendo ya al último tramo del gobierno de Alberto. Creo que se siente dentro de la estructura del Frente de Todos. Es un último tramo que empezó medio caótico, con una renuncia en medio de una carta abierta, justo cuando la vicepresidenta de la Nación estaba dando un discurso, un ministro cuestionado, un ministro que había recibido días antes el apoyo del presidente y que renunció casi sin previo aviso, un reemplazo que se dificultó conseguir, que coincidió con un feriado cambiario casi virtual, como hablábamos hace poco, y que deja a los... Porque vamos a recordar, el 4 de julio en Estados Unidos se festeja el Día de la Independencia, con lo cual ese feriado se extiende a nivel cambiario al resto del mundo. Sí. Exactamente. Y en el medio nosotros tenemos una coyuntura económica que está apretando fuerte, que se deja sentir en el interior del país y que de alguna manera está desdoblando la agenda política de la nación y de las provincias, unas provincias que creo empiezan a sentir temor o algún tipo de incertidumbre respecto de la posibilidad de continuar con un gobierno nacional del mismo signo político y tratan de hacerse fuerte con algún tipo de medidas concretas, como por ejemplo la ampliación de la Corte, poner representantes en la Corte que son provinciales, tratando de resguardar el poder político que tienen, demandas de sectores regionales como el Norte Grande, y empezar a refugiarse en la Casa del Medio, que es la que hoy les va a permitir sobrevivir y pensar en un 27 si es que un 23 no se puede. Para. Quiero volver a algo que dijiste recién. Ese desdoblar de la agenda, es doblar una agenda de gestión, de alguna manera despegarse de la gestión nacional, implica también un despegarse de la agenda electoral. O sea, de alguna manera lo que estamos diciendo es que cada uno está cuidando su quintita. Sí, de hecho creo que solamente quedan 2 o 3 provincias por definir el calendario electoral por fuera de las fechas nacionales, lo que también habla de, como en el caso provincial, en el caso de Tucumán, la necesidad de empezar a diferenciar las gestiones y marcar responsabilidades, aunque sea sutilmente. O sea, se están despegando de la nación. Están tratando de que por lo menos no juegue negativamente. Bien, en ese marco, ¿cómo ves cómo se perfila el escenario nacional en ese marco? Porque de alguna manera tu base de sustentación para el peronismo, la base de sustentación territorial, se empieza a alejar, se diluye. Ahora, en la oposición, ¿qué está pasando? Yo creo que la oposición, el peligro principal que tenía, que era el fenómeno Milei, se desinfló y cayó por su propio peso, cada vez tiene menos relevancia, lo que de alguna manera le da seguridad a la oposición para que definan su propia interna dentro del radicalismo y el PRO, 2 conducciones y 2 fenómenos que
por un lado el radicalismo empieza a perder ese rol preponderante como la pata territorial de Cambiemos, y por el otro lado el PRO, que teniendo la caja a nivel nacional más grande dentro de las jurisdicciones, intenta imponer la figura de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, de alguna forma, la oposición se resuelve ya no en la elección general, sino en una interna en sus pasos. Milei se va desinflando, de alguna manera, me parece, y esto hemos coincidido en algún otro programa, lo que hizo fue cimentar un discurso o allanar el camino para un discurso. Ahora, ¿qué sucede en la provincia de Tucumán en ese marco? Bueno, yo creo que esta misma función que cumplía Milei es el gran desafío que tiene hoy el oficialismo provincial de definir el discurso y preparar el escenario sobre el cual quiere disputar la elección del 23. Es decir, ¿quiero disputarla sobre problemas que son de índole nacional o quiero disputarla con problemas locales? ¿Quiero pelearla territorialmente a la elección o voy a hacerlo discursivamente? Y creo que ahí va a estar el gran conflicto con la oposición. Una oposición que va a tratar de levantarla del territorio y que se pelee en un ámbito más abstracto, más de los valores, de los concretos, de la idea del cambio, frente a un oficialismo que va a tratar de territorializarla y resolver el problema urgente de la gente, que es lo que hablábamos hace poco de se necesitan demandas urgentes que resolver. De alguna manera la oposición también va a jugar a nacionalizar esa elección y el oficialismo va a querer también un poco despegarse. En ese marco, y además teniendo en cuenta los municipios que hoy la oposición todavía tiene como bastión, ¿ves algún peligro en el oficialismo provincial? Bueno, mucho se habló de la maquinaria oficialista en las elecciones y del rol que juegan los acoples en garantizarle la victoria a la corona, que sería la Casa de Gobierno. Creo hoy que la pregunta que tiene que responderse el oficialismo es ¿hasta qué punto está dispuesto a resignar territorios municipales o comunales, grandes comunas, que le signifiquen y le garanticen una victoria en la gobernación? Por ejemplo, el caso por ahí más icónico y más conocido por nosotros es Yerbabuena. Exacto. Si vos juntás a los diferentes candidatos a intendente de Yerbabuena, ves que la suma de los votos peronistas le hubiesen ganado a Campero. Exacto. Ahora, lo que vos decís es, si el peronismo es capaz de resignar algunos otros cargos electivos, puede retener la gobernación. Sí, creo que de hecho la madre de las batallas esta vez va a estar en la capital, un intendente saliente que no tiene un reemplazo natural. Hay muchos jugadores del oficialismo que tienen ganas, tienen proyección, pero necesitan que les levanten el brazo y que pongan la maquinaria oficialista a trabajar. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Las Talitas, tenemos el caso de Tafí Viejo, tenemos algunos municipios y comunas que, por la propia fragmentación, que es también uno de los peligros que tiene luego de la interna y de la reconciliación que sufrió el oficialismo, es uno de los peligros que la división garantice el triunfo de la oposición, como sucedió en Provincia de Buenos Aires en 2015. Me queda una última pregunta. El sistema de acoples, ¿no? En esto de que todo tributa a la corona, ¿esta va a ser la última elección que vos crees que va a sumar o ya ves que es una práctica vencida? Yo creo que depende de la estrategia final y del objetivo final que se quiera conseguir. Creo que si la idea es territorializarlo y es atomizar la representación lo máximo que se pueda, los acoples funcionan en la medida en la que garantizan un montón de pequeños jugadores que, con variantes dentro del mismo tono celeste, garantizan maximizar el alcance del Partido Justicialista, del oficialismo, restándole votos a la oposición. Sin embargo, si la pelea, si la disputa electoral se da en un plano más abstracto, es un problema por el caso Bussi, por ejemplo. O sea, una boleta única que metió 8 legisladores y casi 17 concejales. Entonces, es un problema y depende de cómo se decide enfrentar la elección. O sea que, en este panorama, si el oficialismo cree que la elección provincial está en riesgo, el sistema de acoples todavía sería una variante a riesgo de perder representatividad en municipios, en comunas y en los diferentes parlamentos provincial y locales. Sería valorar el costo y beneficio del sistema. Para pensarlo. Seguimos en Generación Política en el Palomar TV 21.1 de la televisión digital abierta. Seguimos en esto que es Generación Política con mi amigo personal Juan Manuel Frangoli. Un placer saludarlo en cada bloque.
El placer es compartido, separe usted, Álvaro Adrián Trejo. Además, siempre es lindo estar en el 21.1, la televisión digital abierta, el Palomar, el canal de la familia. Es cierto, si este sábado usted no nos pudo ver o tuvo que ir a mezclar la olla de locro, nos busca en YouTube, en el canal de YouTube, entra y pone Generación Política y ve este mismo programa, las 24 horas si quiere. O a lo mejor está acompañando a la comitiva oficial en la entrega de la casa número 50.000, que es una de las actividades que vamos a tener en la visita presidencial del día de la fecha. Es cierto, no esa costumbre que tiene el peronismo de entregar casas, de darle beneficio a la gente. Bueno, así estamos. Y en el así estamos, y ya que hablamos de casa, tengo para preguntarle algo. A ver, pregúntame. Una preguntita que voy a sacar de la manga. Bien. Se ha especulado mucho en las últimas semanas, sobre todo después de la intempestiva renuncia de Martín Guzmán, en la modificación del Gabinete Nacional. Sí, es cierto. A los tucumanos nos toca muy de cerca esta modificación del Gabinete Nacional, porque una de las piezas que se está empezando a pensar que se puede mover es la jefatura de gabinete. Claro, que está el gobernador en uso de licencia, Juan Luis Mansur, de él hablamos. Ahora, ¿se imagina usted qué sucedería si Juan Luis Mansur deja la jefatura de gabinete? Sí, usted sabe que peco, digo peco porque lo suelo sentir así, de tener mucha imaginación, ¿no? En principio sería un desbande del gobierno de Alberto Fernández. Casi se me mezcla. Sí. Casi se me mezcla. Le costó decir que el gobierno era de Alberto Fernández. Alberto Fernández, pero mostrar en este momento que renuncia Guzmán, que Mansur vuelve a Tucumán, que más empieza, es como mostrar un desbande que innecesariamente el gobierno sufriría. Así que por el momento voy a imaginar que no va a suceder eso. Una de las cosas con las que se jugaba era si Juan Mansur deja de ser jefe de gabinete, podía ser un próximo ministro del Interior. Claro. Con lo cual, Mansur dejaría de ocupar el rol que ocupa y dejaría, parafraseando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a tener manejo y uso de la lapicera. ¡Epa! De la lapicera y de la cajita. ¿Por qué? Porque sabemos que este año transcurre el gobierno nacional sin presupuesto, con lo cual la reasignación de partidas se hace con firma del jefe de gabinete. Ah, claro, entonces no, bien. Y quiero volver a la entrega de la casa número 50.000 en Manantial Sur. ¿Usted se imagina que todo lo que ha ido apalancando a nivel nacional desde jefatura de gabinete Juan Mansur para Tucumán llega, si él no es jefe de gabinete, digo, si él no tiene la firma, la cantidad de convenios de obra que hay firmados, ¿llegan? Creería que no. Pero otra cosa que también dejo usar la imaginación, hago esa asociación libre que algún psicoanalista inventó por ahí, pienso todo ese apalancamiento que dice usted que hace Juan Mansur, ¿quién lo capitaliza aquí en Tucumán? ¿Osvaldo Jaldo? Pensemos en que Tucumán va a transcurrir las próximas semanas días decisivos. Si Juan Mansur vuelve a la provincia, cómo se reacomoda el mapa político. Osvaldo Jaldo debería volver a su lugar natural, que es la legislatura. Juan Mansur volvería a hacerse cargo del Ejecutivo y sería de su mano que transitaría el proceso electoral tucumano. Yo por ahí no voy a decir que tengo una imaginación demasiada conflictiva, pero digo, ¿no? Yo me voy a hacer jefe de gabinete. Consigo muchísimas cosas para Tucumán. Te digo, Juan, en este caso Osvaldo, ¿me cuidás un poquito todo esto que yo voy a comprar allá? Bueno, sí, yo te lo cuido. Vuelvo y empiezo a usar todo lo que compré y vos me cuidaste. Digo, por ahí sería una ecuación bastante lógica, ¿no? Atenti, porque puede ser también el reverdecer de esa grieta en el peronismo tucumano si hay heridas que todavía no se han curado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque cuando de Generación Política empezamos a hacer estos análisis y dejar vagar la imaginación, nos empezamos a pensar en las futuras candidaturas del 2023. El que tiene la lapicera generalmente pone un candidato. El que tiene la obra pública dice, yo quiero poner uno.
El que tiene la suma del ministerial o la suma política dentro de los ministerios, dice yo también quiero poner uno. Y si nosotros empezamos a hacer un hilado fino, empezamos a ver que todos esos manejos los tiene solamente una persona. ¿Y por qué tendría que ser una sucesión natural como se está hablando? Cuando todas las condiciones están dadas para que una persona elija quién va a ser el gobernador, el vicegobernador, el legislador y todos los demás cargos de disputa. Tucumán en final abierto y además transcurriendo días decisivos para pensar un 2023. Después de este programa, no hemos llegado a la CB que usted... No. Pero Borja quedó al borde. Quedamos al borde ahí. Acabamos de tener un espectacular programa, le agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron del otro lado viéndonos, suprimiendo un poquito el locro. Bueno, muchísimas gracias por estar. Pasó Verónica Vera con datos interesantísimos que nos dijo cómo tenemos que trabajar con el tema de la adolescencia, del embarazo adolescente no deseado. Sí, estuvimos hablando de la salida política para Argentina y cómo eso no puede descolgarse de lo regional, Obvio. que es un poco lo que dijo recién Luis Cristiano Naclerio Torres, en una Argentina que, como bien decía Patricio Adorno, tiene final abierto. Es cierto, así que bueno, como esto también tiene un final abierto, los invitamos para el próximo sábado a que sintonicen el Palomar TV 21.1 y también nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.